esperamos que eso se cumpla y finalmente habrían logrado escuchar a grandes sectores, porque Lima no puede ser tratada como una región Tumbes, como una región Ancash. Lima tiene que ser tratada como una ciudad muy especial porque esto es la sede del país, además también es el ojo hacia el mundo. La presidenta de la República el día de ayer es una referencia al sector educación. Bueno, a mí me habría encantado escuchar mucho más en educación. Cuando habló, por ejemplo, del tema de inseguridad ciudadana, me habría encantado que la presidenta enfoque su política pública o su propuesta de gobierno dentro de lo que significa ese mensaje a la nación o su plan de gobierno, inseguridad ciudadana amarrada con educación, como punta de lanza en la prevención. Pero no hubo nada de ello, lamentablemente. Pero sí ha hecho referencia a lo que es este proceso de privatización que tantas veces han criticado al Estado peruano de estar promoviendo según la Constitución. Y esa es una bandera, ojo, ese cliché de la privatización de la educación lo escuché en muchos líderes sindicales del SUTEP y en otros que llegaron al poder, como el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo y de Edgar Tello, cuando ambos eran una dupla muy cercana, casi hace meses, en la lucha sindical cuando fueron disidentes del SUTEP. Y yo varias veces entrevisté a Tello aquí juntamente con Castillo antes que sea uno presidente, el otro congresista, y les preguntaba sobre la supuesta privatización que ellos desde hace mucho tiempo vienen denunciando. Y nunca hubo una respuesta concreta, exacta, de en qué parte de la Constitución se encuentra el tema de la privatización de la educación. Cosa que sí le quiero preguntar al profesor Helio Caña, decano del Colegio de Profesores, pero antes vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de la República, Dina Boluarte, el día de ayer sobre ese tema. Mi gobierno continuará impulsando la meritocracia y la revalorización de la carrera docente, porque solo con maestros capacitados y preparados lograremos una educación inclusiva y de calidad, como queremos todos y todas las peruanas. Y aprovecho la oportunidad para ratificar claramente que no habrá ninguna privatización ni municipalización de la educación, como se ha estado mencionando falsamente. Es lo que dijo la presidenta. Punto y aparte, habló de otra cosa. Profesor Ocaña, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro Paredes. Muchas gracias, muy agradecido. Privatización de la educación puesto dentro del mensaje a la nación de la presidenta Boluarte. Y ella descarta ese escenario. Sí, en principio ha sido un discurso muy detallista, un discurso muy amplio, un discurso que podría haberlo hecho un ministro de Estado a nivel del detalle al que ha desarrollado ella. Sin embargo, ha sido importante escuchar de la palabra de ella misma, expresar, por ejemplo, su voluntad de poder garantizar una educación pública, gratuita, dice, incluso habla de que está ajeno a todo proceso de privatización que podría darse en el sector, cuando esto ha sido preocupación obviamente de los sectores democráticos del país, cuando el exministro de Educación, inclusive el alcalde actual de Lima Metropolitana, en ciertos momentos indicaron que la escuela pública era una escuela de crisis, una escuela de baja calidad y que lo más adecuado y posible era, por ejemplo, una atención vía los sectores privados, donde incluso podía hasta darse el hecho de que se trabaje con los privados hasta con el voucher educativo, que es una propuesta de uno de los congresistas del Congreso de la República, y que eso orientaba, en todo caso, prendió las alarmas en el sector de los sindicatos y otras organizaciones, en el sentido de que eso podría significar privatizar el servicio educativo, tal como se ha pretendido hacer por muchos años en el país, ¿no? Entendiendo de que a partir de los 90, con la implementación de un modelo económico neoliberal, se ha priorizado siempre que lo privado es mejor que lo público. Claro, pero profesor Ocaña, dice en la Constitución. Permítame no discrepar, pero insistir en la pregunta. ¿En qué punto se habla de privatizar la educación? Explícitamente, no tácitamente, no bajo interpretación ni bajo presunción de lo que podría ser. No, explícitamente.
¿En qué punto se habla de la privatización? Porque es cierto lo que usted menciona. Este asunto de la privatización de la educación se escucha desde los 90. Yo lo escucho desde los 90, desde el 93, 94, 95, 2000, 2005, 2010, 2023. Sigo escuchando el tema de la privatización de la educación como bandera de lucha del sindicato de docentes, o de Patria Roja, o del Partido Comunista. Pero de allí a la práctica, a la realidad, no la veo como tal en estos momentos. Y muchos aseveran que la Constitución pretende privatizar la educación. Yo busqué en algún artículo, algún numeral, algún inciso, algún literal, y no existe una parte, una línea que te habla de la privatización de la educación. Por eso no entiendo un poco este mensaje que dan desde el magisterio o desde el sindicato, básicamente. Claro, se dice que, por ejemplo, en el artículo 22 dice, ¿no? La enseñanza sistemática de la Constitución y de los derechos humanos es obligatoria en los centros educativos civiles, militares y en todos los niveles educativos. Pero también no se indica que la educación es gratuita en tanto es brindada por el Estado. En tanto es brindada. Y por eso justamente hay centros educativos privados. Tú conoces Pedro, no podemos decir que no exista. Y entonces, incluso a partir de los 90, como una cuestión práctica del modelo económico, se intentó la creación de miles de centros privados con facilidades de la cual hemos visto, incluso en el año 2019 se tuvieron que cerrar 1.800 instituciones educativas privadas. Yo diría que el Estado no promueve la creación de escuelas privadas cuando no tenemos escuelas privadas en el Perú, pero lamentablemente sí la tenemos actualmente. Y muchos estudiantes tienen que ir a las privadas, no tanto porque es necesariamente privada, sino porque el mismo Estado no crea la cantidad de escuelas necesarias para ser atendida toda la población que requiere ingresar a la escuela pública. Y de tal manera que los padres tienen que buscar opciones, finalmente tienen que ir a la privada porque sencillamente no hay una oferta mayoritaria del sector privado. Y también claro, ustedes lo que dan en la interpretación de la privatización de la educación es que porque surgen escuelas privadas, porque surgen colegios privados. Pero eso termina siendo también una situación de necesidad frente a la deficiencia de la educación pública del país. ¿Eso es lo que ustedes interpretan como una privatización de la educación? Claro, hay una demanda gigante en materia educativa, ¿no? Sobre todo en calidad de buenos servicios, de buena docencia y todo ello. Sin embargo, también la escuela tiene una docencia, un sector con infraestructura en precariedad, una docencia maltratada constantemente o hasta hostigada. Por otro lado, tenemos instituciones educativas con infraestructura totalmente inadecuada que no te puede permitir brindar un adecuado servicio a los estudiantes. Y también están allí toda una política del decreto legislativo 882, que es de la promoción de la inversión privada en educación. Ese decreto legislativo dado por Fujimori hasta la actualidad está vigente. ¿Y qué nos dice allí? Que cualquier persona individual o jurídica tiene la libertad y la posibilidad de crear una institución educativa sin la exigencia de mayor cantidad de requisitos ni condiciones adecuadas. Y por eso, justamente con eso, se crearon tantos colegios que muy bien también hay de alto coste, que significa de buena infraestructura, muy buena inversión, obviamente con altos costos también de pago, pero se crearon miles de instituciones educativas de bajo coste, donde con 150, 200 soles los padres podían llevar a sus hijos a estudiar en ese nivel, y de tal manera que los resultados educativos de ese tipo de escuelas privadas lamentablemente no se podían ver reflejadas en calidad. Según el exministro de Educación Ricardo Cuenca, por ejemplo, nos dice que un promedio del 32% de instituciones privadas tienen resultados por debajo de la calidad educativa que brinda el sector público, ¿no? Y entonces no es que tampoco que todo lo privado es mejor y tampoco todo lo público es malo. Y dentro de ese proceso lo que se pide obviamente es que el Estado fomente una escuela pública de calidad, con buena infraestructura, condiciones de alimentación, docentes bien tratados, bien remunerados, y también se brinde espacios como para que los estudiantes estén más tiempo en la escuela. Por ejemplo, el horario escolar completo. Antes estudiaba un promedio de 8 horas, pero eso significaba también que el Estado dote de alimentación y otros beneficios a los estudiantes para que ellos pudieran permanecer en la escuela. Claro, y solamente hay algunas instituciones a nivel nacional que tienen la jornada escolar completa. No tienen todas las instituciones por las condiciones que precisamente se generan en estos momentos. Pero es importante saber su precisión, su opinión sobre ese tema para poder saber
a ciencia cierta de qué es lo que exactamente ustedes interpretan como una privatización de la educación, que a mi criterio sigue siendo no en ese extremo, sigue siendo una alternativa para el padre de familia que si quiere lo pone en colegio público. Mis hijos, por ejemplo, en estos momentos estudian en colegio público y reciben muy buena enseñanza. Mi hijo mayor se encuentra dentro de un colegio técnico productivo de Chorrillos y mis dos hijas niñas estudian en un colegio emblemático en Barranco, en Mercedes y en Necochea. Y tienen muy buena educación de calidad. Los profesores son muy bien preparados y no veo un riesgo. Y por eso, desde mi experiencia de padre de familia, que tuve a mis hijos en colegios privados, y luego dije, no quiero pagar pensión si puedo pagar o si puedo evitar pagar ello para reinvertir en otra cosa y ponerlos en buenos colegios públicos y estudien en buenos colegios públicos, donde los docentes demuestran tener la suficiente capacidad para que puedan generar un mayor nivel de aprendizaje más allá de lo normal. Eso también es un tema de cada docente, de cuánto entrega en su profesión a los estudiantes dentro del aula, porque también hay docentes que no enseñan nada o niños que no aprenden nada porque los profesores simplemente no enseñan. Pero el hecho de que existan, en mi criterio, opinión personal, colegios privados, eso no quiere decir que se está privatizando la educación, porque hay la alternativa para el papá que quiere pagar o que puede pagar. Y si desea, lo puede hacer, y bien por él, es su derecho. Pero los papás que optamos por colegios públicos, estamos también en nuestro igual derecho. Y estamos, en cierto modo, también satisfechos según el tipo de docente que encontramos en aula, según el tipo de docente que enseña a nuestros hijos. Porque si hay un docente vago, ocioso, que no enseña, lógicamente que diremos que la educación pública es una porquería, perdóname la frase. No porque la educación es mala, sino porque el docente no se entrega a su carrera, no se entrega a su profesión. Y el problema no es la educación per se, sino quien te está enseñando. Y el docente puede alegar muchas cosas, pero eso no quiere decir que la educación pública sea mala, sino que quien la está impartiendo es pésimo docente. Y es allí donde tendría que verse la solución a esto para evitar este problema de que los padres digan, no, prefiero ponerlo en privado porque allí le enseñan mejor. Ojo, allí le enseñan mejor, porque el problema fue en el aula, no en el sistema, profesor Ocaña. Sí, mi querido Pedro, y bien, comparto tu opinión y respeto también. Un poco volviendo al tema de la Constitución, el artículo 15, ¿qué nos dice, no? Sobre la pregunta de si hay o no en la Constitución artículos que favorezcan a lo privado. Dice el artículo 15, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de estas conforme a ley. Entonces, eso lo que nos hace ver es que hay que promover o promueve el Estado mismo a través de la Constitución política el negocio de la escuela privada. Y que muchas de estas privadas, lamentablemente, son de resultados totalmente inadecuados. Incluso cuando hablamos de instituciones privadas no solamente estamos refiriéndonos a la educación básica, nos estamos refiriendo también a la educación superior. Tú sabes, Pedro, de cuántas universidades privadas tenemos en el Perú, de todo tipo y con resultados que mucho se ha criticado. Luego de eso, que se hagan los ajustes y las necesidades de que estos sean de mejor servicio, eso es importante. Lo que comentas y confiesas sobre tus hijos, por ejemplo, es un valor tan importante, pero que igual quisiéramos que sea, por ejemplo, en todas las instituciones educativas particulares, ¿no? Hemos visto en muchos lugares que funcionaban en una cochera, se forman en las calles, ocupan las plazas públicas para hacer educación física, no tienen espacios, y entonces eso no es solamente problema de las privadas, también hay. Lo mismo ocurre con muchas instituciones públicas, ¿no? Totalmente hacinadas, totalmente sin espacios, estudiantes como que no tienen dónde hacer educación física, dónde tener programas de recreación, por ejemplo, eso es muy ¿no? cierto. Entonces, todas esas cosas tenemos que verlo, Pedro, sin necesidad de discreparla, pero también, como tú dices, la profesión también la hace la persona. Entonces, el mismo docente es también un factor determinante para garantizar el tema de la calidad, y allí nosotros siempre hemos llamado como colegio de profesores la necesidad de que los docentes sean comprometidos, realmente estén en preparación permanente y no solamente esperar del Estado, sino también prepararse por sí solos, con autodidaccia, con experiencia, y son temas importantes. Pero a esa carrera docente el Estado lo tiene que respetar, lo tiene que promover, lo tiene que valorar. De tal manera que, por ejemplo, ayer se anunció que se va a utilizar un fondo de 1.200 millones de soles para pagar el derecho a la deuda que se le tiene desde el año de 1992, Pedro, ¿no? No sé si qué sector podría soportar una deuda de esa manera. Y lo peor, tienen que esperar todavía largos años de juicio para que el juez sentencie y se le pague al docente. De tal manera que hay docentes retirados, cesantes, que ya fallecieron sin haber tenido ese beneficio por el cual trabajaron ellos.
Y esas cosas, esa forma de cómo trata el Estado obliga también a las organizaciones a pronunciar de una y otra manera, y sobre todo, en particular, sobre este asunto de la privatización de la educación. Y conoces también al señor alcalde Rafael Aliaga de Lima, por ejemplo, que es uno de los promotores y los que se benefician mucho de los temas privados, y por tanto el de que el Ministerio de Educación transfiera al gobierno metropolitano de Lima la conducción del proceso educativo a un gobierno regional que tiene, un gobierno municipal que tiene tantos problemas, también es peligro para la gestión educativa, y por tanto allí también ha habido exigencias, y de tal manera que el ministerio ha dicho que no, que este es un proceso parte de la descentralización educativa. Aunque la presidenta terminó también descartando ese escenario el día de ayer, cuando menciona que no habrá ni privatización ni municipalización de la educación. Esperamos que eso se cumpla, y finalmente habrían logrado escuchar a grandes sectores, porque Lima no puede ser tratada como una región Tumbes, como una región Ancash. Lima tiene que ser tratada como una ciudad muy especial, porque esto es la sede del país, además también es el ojo hacia el mundo, es la ciudad metrópoli más grande de América Latina, de tal manera que necesitamos también otro tipo de gestión. Mira, problemas de inseguridad, problemas de violencia, robos, asaltos y tantos mil problemas. Y como tú decías, hubiera sido importante ver la educación como una isla, sino ver a la educación como una gran avenida donde concluyen diferentes sectores. ¿Dónde está la responsabilidad, por ejemplo, del Ministerio del Interior, la responsabilidad de MIDIS, la responsabilidad de otros? Como la base primordial de toda la política pública en el país. Profesor Ocaña, muchas gracias por la opinión, por el comentario, por la respuesta que nos da frente a ese escenario planteado el día de ayer en el mensaje de la Nación de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Que tenga buen día y felices fiestas, profesor Ocaña. Realmente para usted, un abrazo, buenos días. Un abrazo también para usted. Ha sido Elio Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, conversando con nosotros.